A veces olvidamos que ese lugar que llamamos hogar no es un espacio físico, sino un territorio emocional que debemos defender incluso cuando intentan dividirnos, debilitarnos o arrebatárnoslo. No hay mejor lugar que nuestro hogar y ningún tirano debería quedarse con lo que nos pertenece. Y esta película parte precisamente de esa idea, luchar por lo que somos, por dónde pertenecemos y por quienes decidimos ser. Amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal y hoy, sí señores, vamos a hablar de Wicked for Good, la esperada continuación del fenómeno musical llevado al cine. La historia retoma los eventos posteriores a la primera entrega. Elphaba y Glinda enfrentan las consecuencias de sus decisiones en un Oz que se encuentra fracturado, donde la magia, el poder y la verdad chocan en un conflicto que amenaza con devorarlo todo. Ambas mujeres se encuentran en rutas opuestas, pero emocionalmente conectadas, obligadas a decidir quiénes son realmente, cuando el mundo exige que elijan un bando. Si bien la película está dirigida con solidez, aunque sin excesiva audacia, y se presenta como la secuela directa de Wicked, basada en el musical de Broadway. Aclaración importante, esta película no tiene nada que ver con el universo del libro del Mago de Oz. No es canon de la obra de Frank Baum. Esta historia es una reinterpretación libre del universo creado por Gregory Maguire. Y ojo, ya que en redes sociales circula mucha gente vendiendo humo, mezclando mundos y diciendo que todo pertenece al mismo universo, pero no. Wicked y el maravilloso mundo de Oz son estructuras narrativas distintas, nacidas para decir cosas completamente diferentes. La secuela trae consigo un desafío inevitable. Es imposible no compararla con su predecesora, y aunque este cierre es visualmente deslumbrante, con una producción que se nota en cada plano, también se percibe el peso de esa primera parte que dejó expectativas muy altas. En cuanto a las actuaciones, Cynthia Erivo ofrece una actuación sólida, emocional, respetuosa del legado de Elphaba, pero Ariana Grande es quien una vez más sorprende y termina robándose la cámara. Entrega una interpretación conmovedora, técnicamente impecable y con un magnetismo inesperado. La química entre ambas actrices es uno de los motores principales de la cinta, íntima, tensa, afectiva y llena de matices. Esta segunda parte se atreve a entrar en territorios un tanto más oscuros y maduros, como dilemas morales, el poder político, la manipulación masiva, la culpa y la redención. Además, el final consigue un peso emocional que redondea el viaje de ambos personajes. Cuanto a la dirección, es aceptable, correcta, sin exceso de riesgos. Los efectos visuales funcionan a gran medida, con momentos realmente brillantes, pero aquí es donde comienzan los tropiezos. El ritmo es irregular, a veces corre y a veces se estanca. El guión está un tanto hinchado, cargado de detalles y subtramas que no siempre aportan. Exceso de efectos visuales, algunos más decorativos que narrativos. Las nuevas canciones no alcanzan la majestuosidad de las originales y hay una sobrecarga de drama que intenta rellenar espacios del musical que ya eran flojos en su segundo acto. Uno de mis temores era justamente cómo adaptar ese tramo musical, estoy hablando del segundo acto, que siempre me ha parecido más débil, más corto y con canciones menos potentes. Aquí este problema se nota. Ahora hablemos sobre el simbolismo y el análisis psicológico tanto de Glinda como de Elphaba. Aquí es donde la película realmente brilla.
Glinda como la verdadera protagonista, aunque muchos quieran seguir pensando que la historia es de Elphaba. Wicked for Good demuestra que Glinda es quien vive el arco más profundo y transformador. Pasa de ser la típica joven privilegiada, vanidosa, ligera y convencida de que todo le será dado, a convertirse en una figura política, la más poderosa de Oz. Y su viaje está marcado por felicidad, confusión, tristeza, ira, culpa y finalmente redención. Lo valioso es que rompe el estereotipo del final feliz y abre la conversación sobre el tipo de empoderamiento femenino que no depende del amor de un hombre. Es un viaje de autonomía, propósito y responsabilidad. Por otro lado, tenemos a Elphaba con el hambre de amor. Ella creció sin amor paterno, abandonada, rechazada, siempre convertida en el otro. Su necesidad afectiva no es un capricho, es una carencia estructural. Por eso tiene sentido que Fiyero termine con ella. Es la primera vez que alguien la ve con autenticidad. Y cerramos con Glinda y el vacío del privilegio. Ella, en cambio, lo tuvo todo. Padres que le dijeron: puedes tener lo que quieras. Pero ese es precisamente su vacío. Cuando lo tiene todo, no sabe lo que realmente desea. Su plenitud no llega con Fiyero, sino con su verdadera vocación, el poder político, la magia y la posibilidad de cambiar Oz. Y como toda figura trágica moderna, no puede tenerlo todo. Ese es el precio de su ascenso. En conclusión, Wicked for Good no decepciona, pero sí es inferior a su predecesora. Visualmente espectacular, emocionalmente poderosa, aunque narrativamente irregular. Mi calificación es un 6.8 sobre 10. Nada mal. Pero ahora me gustaría saber qué te pareció a ti. ¿Te gustó o te decepcionó? Déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de regalarme un like, comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten el cine tanto como tú y yo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de las próximas críticas. Y recuerda, en Oz, como en la vida, nadie debería quedarse con tu hogar, tu poder o tu historia. Esto fue Wicked for Good y nos vemos en un próximo video. Bye amigos.